En la noche del 13 de noviembre de 2024, la tranquilidad de Brasilia fue destrozada por un acto de violencia sin precedentes. Dos explosiones sacudieron las inmediaciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil, el máximo órgano judicial del país. El autor, Francisco Wanderley Luiz, murió en el ataque, dejando tras de sí un rastro de destrucción y a una nación lidiando con las implicaciones de tan descarado ataque a su democracia. El edificio del STF, símbolo de la democracia brasileña y del Estado de Derecho, quedó marcado pero firme. El ataque conmocionó a la sociedad brasileña, evocando recuerdos de los disturbios del 8 de enero y planteando profundos interrogantes sobre el estado del clima político del país. El atentado no fue solo un ataque a una estructura física, fue un ataque directo al corazón de la democracia brasileña. El incidente sirvió como un duro recordatorio de la fragilidad de las instituciones democráticas y de la amenaza siempre presente que representan el extremismo y la violencia política. Mientras los investigadores trabajaban incansablemente para reconstruir los eventos que llevaron al atentado, una nación contuvo el aliento, esperando respuestas y temiendo lo que podría deparar el futuro. El ataque al STF sirvió como una llamada de atención, obligando a los brasileños a enfrentar las profundas divisiones dentro de su sociedad y la urgente necesidad de curación y reconciliación. Francisco Wanderley Luiz, el soldador de 59 años de Santa Catarina que llevó a cabo el atentado, se ha visto en el centro de atención. Su vida y motivaciones son ahora objeto de intenso escrutinio mientras los investigadores buscan comprender qué lo llevó a tal acto de extremismo. Luiz no era ajeno a la arena política. Un ferviente partidario del expresidente Jair Bolsonaro, había participado activamente en manifestaciones y protestas contra la actual administración del presidente Lula. La actividad de Luiz en las redes sociales pintaba la imagen de un hombre profundamente arraigado en la ideología de derecha, haciéndose eco de la retórica y los agravios del bando de Bolsonaro. Su exesposa reveló que Luiz albergaba una venganza específica contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien se había convertido en un pararrayos para las críticas de la extrema derecha. Moraes, quien presidió casos relacionados con los disturbios del 8 de enero y había ordenado el arresto de varios aliados prominentes de Bolsonaro, era visto por Luiz y otros como un enemigo de su movimiento. El retrato emergente de Luiz es complejo y preocupante. Si bien algunos se apresuraron a etiquetarlo como un lobo solitario, impulsado por rencores personales, otros lo ven como producto de un ambiente político tóxico, alimentado por la desinformación y el discurso de odio. El atentado al STF ha puesto al descubierto la profunda polarización política que se ha apoderado de Brasil en los últimos años. El abismo entre la izquierda y la derecha se ha ensanchado, alimentado por las redes sociales, las ansiedades económicas y una erosión de la confianza en las instituciones tradicionales. El ataque ha encendido un feroz debate sobre el papel de la retórica incendiaria en la incitación a la violencia. Los críticos señalan los años de lenguaje divisivo empleado por el expresidente Bolsonaro y sus aliados, argumentando que creó un clima de intolerancia y envalentonó a los extremistas. Bolsonaro, por su parte, ha condenado el ataque al tiempo que se distancia de Luiz. Ha pedido paz y diálogo, pero no ha reconocido ninguna responsabilidad por el ambiente político tóxico que muchos dicen que contribuyó al atentado. El incidente también ha puesto de manifiesto el desafío de combatir la desinformación, particularmente en las plataformas de redes sociales. La propagación de teorías conspirativas y narrativas falsas ha envenenado el discurso público, haciendo cada vez más difícil tener conversaciones racionales y productivas sobre los problemas críticos que enfrenta la nación. El atentado al STF ha generado inevitablemente comparaciones con los disturbios del 8 de enero, cuando una turba de partidarios de Bolsonaro irrumpió en edificios gubernamentales en Brasilia. Si bien la escala de los dos eventos difirió significativamente, están unidos por un hilo conductor de violencia política y un rechazo a las normas democráticas. Los disturbios del 8 de enero fueron un momento decisivo en la historia de Brasil, exponiendo la fragilidad de las instituciones democráticas del país y la voluntad de algunos de recurrir a la violencia para lograr sus objetivos políticos. El ataque al STF sirve como un escalofriante recordatorio de que la amenaza de la violencia política está lejos de terminar. El fantasma del 8 de enero se cierne sobre Brasil, proyectando una larga sombra sobre el panorama político del país.
El ataque al STF ha reavivado los temores de que Brasil pueda estar en una pendiente resbaladiza hacia nuevos disturbios e inestabilidad. El gobierno enfrenta la desalentadora tarea de defender el Estado de Derecho al mismo tiempo que aborda los agravios subyacentes que alimentaron tanto los disturbios del 8 de enero como el reciente atentado. No hacerlo podría tener consecuencias nefastas para el futuro de la democracia brasileña. Sección 5. Un juez en la mira, Alexandre de Moraes, y la furia de la extrema derecha. El atentado al STF no fue solo un ataque a una institución. Fue un ataque selectivo dirigido al juez Alexandre de Moraes, una figura que se ha convertido en un pararrayos para la ira y el resentimiento de la extrema derecha brasileña. Moraes, conocido por su postura firme contra la desinformación y su papel en la investigación de los disturbios del 8 de enero, ha sido objeto de implacables ataques por parte de los partidarios de Bolsonaro. Lo acusan de estar predispuesto contra el expresidente y de exceder su autoridad judicial. Sus decisiones de ordenar el arresto de aliados prominentes de Bolsonaro y de multar a las empresas de redes sociales por no frenar la difusión de desinformación, lo han convertido en blanco de teorías de conspiración y amenazas de muerte. El atentado al STF, si bien fue un ataque a la democracia brasileña en su conjunto, fue también un ataque muy personal contra Moraes. El incidente ha generado preocupación por la seguridad de los jueces y otros funcionarios públicos que son vistos como críticos de la extrema derecha. También ha puesto de relieve los peligros del discurso de odio en línea y la necesidad de una mayor protección para quienes son blanco del mismo. Sección 6. Seguridad bajo escrutinio. La cumbre del G20 y la imagen de Brasil en el escenario mundial. El atentado al STF se ha producido en un momento particularmente delicado para Brasil, ya que el país se prepara para albergar la cumbre del G20 en Río de Janeiro. El incidente ha generado serias preocupaciones sobre la seguridad y la capacidad del gobierno brasileño para garantizar la seguridad de los líderes mundiales y otros dignatarios. El ataque ha empañado la próxima cumbre y ha amenazado con eclipsar los esfuerzos de Brasil por mostrar su progreso económico y político en el escenario mundial. El gobierno ha tratado de asegurar a la comunidad internacional que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar un evento seguro, pero el atentado ha dañado sin duda la imagen de Brasil en el exterior. El incidente también ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta Brasil para combatir el terrorismo interno y el extremismo. El ataque al STF fue un duro recordatorio de que Brasil no es inmune a la amenaza de la violencia política y de que el país necesita hacer más para abordar las causas profundas del extremismo. La cumbre del G20 será una prueba importante para Brasil, tanto en términos de seguridad como de su capacidad para proyectar una imagen de estabilidad y confianza al mundo. El gobierno estará bajo una intensa presión para ofrecer un evento exitoso y sin incidentes. Pero la sombra del atentado al STF será difícil de eludir. Sección 7. El campo de batalla de las redes sociales. Llamadas a la regulación en medio de un torrente de odio. El atentado al STF ha reavivado el debate sobre el papel de las redes sociales en la incitación a la violencia y la difusión del discurso de odio. Tras el ataque, se han renovado los llamamientos a una regulación más estricta de las plataformas en línea, para combatir la proliferación de la desinformación y el extremismo. Los críticos argumentan que las empresas de redes sociales no han hecho lo suficiente para frenar la propagación de contenido dañino, y que sus algoritmos a menudo amplifican el material divisivo e inflamatorio. Señalan el papel que desempeñaron las redes sociales en los disturbios del 8 de enero, y el reciente ataque al STF, como prueba de la necesidad de una mayor supervisión. Los defensores de la regulación argumentan que las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de proteger a sus usuarios de daños, y que la autorregulación ha demostrado ser ineficaz. Piden medidas como exigir a las empresas de redes sociales que eliminen el contenido dañino con mayor rapidez, que aumenten la transparencia en torno a sus algoritmos, y que cooperen más plenamente con las fuerzas del orden. Sin embargo, los opositores a la regulación argumentan que esta infringiría la libertad de expresión y podría conducir a la censura. Argumentan que las empresas de redes sociales ya están tomando medidas para abordar la propagación de contenido dañino y que cualquier regulación adicional sería contraproducente. Sección 8. Un fenómeno global. El extremismo de derecha y la erosión de la democracia.
El atentado al STF en Brasil es un duro recordatorio de que el auge del extremismo de derecha es un fenómeno global que amenaza a las democracias de todo el mundo. Desde Estados Unidos hasta Europa y Asia, los movimientos de extrema derecha han ganado terreno en los últimos años, alimentados por las ansiedades económicas, el resentimiento cultural y una reacción contra la globalización. Estos movimientos suelen compartir un conjunto común de características, entre las que se incluyen el desprecio por las normas democráticas, la hostilidad hacia las minorías y la inclinación por las teorías de la conspiración. Explotan las redes sociales para difundir su mensaje y movilizar a sus partidarios, recurriendo a menudo a la violencia y la intimidación para lograr sus objetivos. El auge del extremismo de derecha plantea un profundo desafío a la democracia, ya que pretende socavar los propios cimientos de una sociedad libre y abierta. Es esencial que los gobiernos e instituciones democráticas se enfrenten a esta amenaza de frente, al tiempo que abordan los agravios subyacentes que la alimentan. Esto requiere un enfoque polifacético que incluya el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción de la educación cívica, la lucha contra la desinformación y la lucha contra la desigualdad económica. No hacerlo podría tener consecuencias nefastas para el futuro de la democracia, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Sección 9. Trazando un camino a seguir. La urgente necesidad de diálogo y reconciliación. El atentado contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil es una tragedia que ha conmocionado al país. Es un duro recordatorio de la fragilidad de la democracia y de la amenaza siempre presente que representan el extremismo y la violencia política. Mientras Brasil se enfrenta a las secuelas de este horrible suceso, es imperativo que la nación emprenda un camino de diálogo, reconciliación y curación. La profunda polarización política que se ha apoderado del país en los últimos años no puede ser ignorada. Debe ser abordada de frente, con el compromiso de reconstruir la confianza, fomentar el entendimiento y abrazar los principios de tolerancia y respeto a los puntos de vista diversos. Esto requerirá el liderazgo de todos los segmentos de la sociedad, desde los funcionarios electos hasta los líderes comunitarios y los ciudadanos de a pie. Requerirá la voluntad de escucharse mutuamente, de entablar un debate respetuoso y de buscar puntos en común a pesar de las diferencias. El camino a seguir será difícil, pero es un viaje que Brasil debe emprender si quiere curar las heridas de la división y emerger más fuerte y unido. De ello depende el futuro de la democracia brasileña.